particular con los futuros procesamientos. Tomo también un poco las palabras que dijo el colega Valenzuela, que efectivamente, sí, bueno, no hubo un impacto financiero en cuanto al efecto en la caja de este mal cálculo, por decirlo de alguna manera, que permitió el pago de bonos de producción, pero sí, que es lo que yo lamento más, independiente que obviamente me preocupa mucho la situación de la empresa, es el daño en reputación que tiene Codelco. Para mí ese es un tema muy, muy importante y en donde déjenme decirles que aquí también estamos a disposición para reconstruir ese daño que se haya podido crear y ese es uno de los objetivos principales que tiene también esta comisión especial investigadora. Y tercero, que creo que aquí está la madre del cordero, por decirlo de alguna manera, es la falla en la primera línea. ¿Ah? Que, como se decía, diseña y ejecuta los controles. Bueno, tal parece que fallamos en la revisión de los controles, ¿no? Ahí tenemos una oportunidad de mejora importante. Y me gustaría también saber si se ha determinado qué fue lo que específicamente falló. ¿Dónde está el punto en donde efectivamente nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo de manera tan bien como pensábamos? Bueno, falló la primera línea. Y bueno, y si se van a generar correcciones o reestructuraciones al sistema completo. Todo eso porque créame que a mí en lo personal también me importa proteger el interés de Codelco y el de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Urcuyú. Tiene la palabra el diputado Sandón. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a nuestros invitados. Yo tengo varias consultas, pero los 2 minutos no me va a alcanzar a realizarla. Yo tengo un resumen que se lo voy a hacer llegar a la secretaria para que lo pueda despachar a nuestros invitados para que formalmente y por escrito me respondan las dudas que tengo acá. Pero sí, de todo lo que tengo, que son 6 preguntas, me voy a detener en el último punto que tiene relación con los trabajadores. A mí me interesa que explique el criterio del comité frente a la eventual devolución de bonos por parte de trabajadores que lo percibieron de buena fe, si se ha solicitado pronunciamiento a la Dirección del Trabajo o se ha consultado a los sindicatos, y si el directorio evaluó suspender descuentos mientras no exista determinación de responsabilidades, de modo que el costo de la irregularidad no se traslade a quienes no intervinieron en ella. Para mí es tremendamente importante siempre mantener la mirada puesta también en nuestros trabajadores, presidente, y obviamente que las preguntas más técnicas, por ejemplo, si existe una conciliación mensual respecto al trabajo que se hace, la voy a hacer llegar por escrito, como ya lo dije anteriormente, para tener la respuesta formal y luego poner a disposición también de la comisión. Gracias, diputado. Sí, efectivamente habíamos dicho en la sesión anterior que el diputado Álvaro Jofré. Adelante. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo, por supuesto, también la convocatoria a esta comisión, a los presentes. Yo me quiero, porque son 1 minuto y medio, 2 minutos, para poder también plantear lo que uno tiene también en mente, ¿no? Y leí también en la presentación cuáles son las funciones que tiene cada uno de los entes, ¿no? Hablo del directorio, hablo también de la administración. Y yo me quiero quedar, y si usted me puede también argumentar o ilustrarme, cuando hablo del directorio, cuando dice exige información confiable y actúa cuando los controles revelan desviación. ¿Qué tanto exigió el directorio? Y cuando habla de tiene que actuar cuando los controles se desvían, ¿no? O que revelan desviación. ¿Hubo desviación? ¿Supo en su minuto qué tanto le interesó dentro de una gestión si los controles están bien hechos? Me quiero dedicar al tema, en el caso mío, el tema del directorio. Lo demás, porque hay un ente más político, el tema del directorio, ¿no? Y ver también las responsabilidades que hay también dentro de estas personas. Muchas gracias. Diputado Jofré, tiene la palabra la diputada Priscila Castillo. Solo indicar que, independiente de que sean respondidas cada una de las preguntas que se están haciendo, creo que es súper importante, en honor al tiempo, poder escuchar al expresidente Rubén Alvarado para que
avancemos y después se respondan las preguntas, porque si no, no vamos a alcanzar. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, realizadas todas las preguntas, ahora se insiste que van a ser entregadas por escrito para que sean respondidas a la brevedad. Así que le damos la palabra, señor Alvarado, si es que usted quiere hacer una exposición. Adelante, tiene la palabra, señor Alvarado. Muy bien, señor presidente, y por su intermedio saludar a la honorable diputada, los honorables diputadas y diputados presentes. Como bien sabe, yo estuve a cargo de la corporación hasta el 12 de julio del presente mes. Sin embargo, agradezco la invitación a comparecer a esta comisión para poder compartir la información y el rol que evidentemente me toca en relación a esta situación que estamos analizando. Como muy bien explicó la presidenta del Comité de Auditoría, el origen de la denuncia, el desarrollo de la investigación, las conclusiones técnicas y las medidas adoptadas por Codelco. Me quiero concentrar en aquello que me corresponde explicar más bien desde la mirada como de la administración como presidente ejecutivo durante el periodo investigado. Primero, situar un contexto de lo que estábamos viendo en el 2025, un año especialmente complejo para Codelco. Todos sabemos que después del accidente de la división El Teniente, donde tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de 6 trabajadores, tuvo con consecuencias humanas irreparables. También hubo una afectación operacional relevante, y la compañía en esa lógica buscó también recuperar continuidad operacional, reducir pérdidas, revisar inventarios, mejorar recuperaciones, identificar iniciativas que permitieran compensar en la medida de lo posible, por supuesto, el deterioro de la producción. Y eso significó buscar con las divisiones, las áreas corporativas, un esfuerzo y una exigencia operacional intensa, pero perfectamente legítima. En eso quiero recalcar que exigir resultados no significa autorizar que se incumplan normas, ni instruir que se incorporen como producción materiales que no cumplieran los requisitos corporativos, alterar balances, ni utilizar improcedentemente normas de excepción. Como presidente ejecutivo, a mí me tocaba recibir información consolidada sobre el desempeño de las operaciones, las proyecciones, los riesgos y las principales iniciativas de las divisiones. Las funciones: dirigir la empresa, establecer prioridades, exigir resultados, asignar responsabilidades y adoptar decisiones ejecutivas. Obviamente basado en el juicio técnico de las áreas responsables, determinar cómo debía clasificarse cada material en los balances metalúrgicos. En esto, obviamente, uno actúa en esta lógica, las líneas que mostró la presidenta. Se produce una delegación en la organización a una escala de la complejidad de Codelco, lo cual no es equivalente, por supuesto, a desentenderse, y se asignan responsabilidades claras, con competencia adecuada para establecer los controles, recibir información que permita identificar y escalar oportunamente los riesgos materiales. Codelco tiene una estructura especializada para ello en la línea de defensa de la administración. Las divisiones conocen los materiales, los inventarios, las leyes, las condiciones de procesamiento y las restricciones operacionales. Las áreas que se llaman de recursos mineros y gestión de producción deben verificar la consistencia técnica de la iniciativa. Contabilidad debe determinar el tratamiento conforme a la normativa aplicable. Servicios comerciales debe pronunciarse sobre las condiciones de comercialización. Y los ejecutivos que suscriben, validan e incorporan esa iniciativa tienen el deber de asegurar que se cumplan las normas y que existan todas las operaciones requeridas. Son funciones formales, sustantivas, y tal como se explicó, la auditoría concluyó que hubo desviaciones que se produjeron precisamente porque determinadas personas que tenían esas responsabilidades intervinieron en la formulación, validación o incorporación de la iniciativa sin asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Es decir, las personas que por diseño tenían el rol de control, de alguna manera permitieron que eso ocurriera. Y con esto no pretendo sustituir de la auditoría ni calificar jurídicamente conductas individuales, como muy bien también lo dijo la presidenta, y desde mi punto de vista la responsabilidad de analizarse según 3 criterios concretos: quien propuso la incorporación, quien tenía la obligación de validarla o rechazarla, y quien decidió o instruyó finalmente su registro en los balances. Y la auditoría de esa manera identificó esas intervenciones, estableció la responsabilidad administrativa,
respecto de ejecutivos profesionales determinados, atribuyendo la formulación, aprobación técnica de incorporación de las 26.875 toneladas cuestionadas. También en las iniciativas para recuperar la producción, aquí se ha autorizado públicamente una expresión de, comillas, operación rastrillo, para sugerir que existió una política destinada a incorporar cualquier material disponible con el propósito de elevar artificialmente la producción, y esa caracterización no corresponde. Lo que sí existió fue un proceso de búsqueda de oportunidades operacionales legítimas para reducir inventarios, procesar materiales disponibles, mejorar la recuperación y ejecutar iniciativas que generaran producción para la empresa. Y ese tipo de gestión se hace habitualmente en minería. Y cada iniciativa seguía sujeta a las mismas normas, controles y autorizaciones que cualquier otra decisión operacional. Ninguna instrucción de la presidencia ejecutiva pidió reemplazar esas validaciones, y ningún ejecutivo podía interpretar una exigencia de gestión como una autorización para omitirla. Por lo tanto, no es real que la incorporación de estos materiales hubiese sido conocida por toda la alta administración ni el directorio, o que hubiese respondido a presiones para incrementar la producción. Es cierto que tanto nuestro directorio como este presidente ejecutivo solicitamos los esfuerzos para incrementar la producción, pero siempre con seguridad y jamás incumpliendo la normativa. Cuando una iniciativa no cumple los requisitos, la obligación profesional es advertirlo, rechazarla o elevar la controversia, Esa responsabilidad no desaparece por la existencia de meta exigente. Y la auditoría revisó antecedentes, comunicaciones y secuencia de decisiones, no estableció que de esa manera la presidencia ejecutiva hubiese impartido una instrucción de esa naturaleza. Y quiero en esa manera fortalecer establecer que es necesario fortalecer los mecanismos que permiten a cualquier ejecutivo o profesional advertir, cuestionar o escalar una decisión cuando considere que involucra una excepción normativa o un riesgo material, que es lo que se ha dicho, que si bien existen normativas para hacer excepciones, estas tienen que ser muy claras y de acuerdo a los procedimientos. Bueno, también se ha dicho que los materiales cuestionados fueron posteriormente incluidos en presentaciones de resultados conocidas por la administración del directorio, y como presidente ejecutivo yo efectivamente recibía reportes consolidados de producción. Esos reportes no necesariamente daban cuenta ni de la condición contable específica del material, la norma excepcional utilizada, las aprobaciones que faltaban, los permisos pendientes o el procesamiento futuro requerido. Conocer una cifra agregada no equivale a conocer la desviación que existe detrás de ella, y para identificarla fue necesario realizar la auditoría especializada, revisar correos, balances, autorizaciones, programas de procesamiento y antecedentes contables. Frente a la pregunta ¿por qué no se detectó antes? Eso es probablemente la pregunta que me resuena con mayor fuerza. La respuesta no puede ser que todo funcionó correctamente, porque no fue así, definitivamente no fue así. Y las áreas que debían verificar el cumplimiento técnico y normativo no impidieron que estas iniciativas fueran incorporadas al balance de producción. Justamente las áreas que tenían ese rol fueron las que efectivamente tuvieron la desviación. Y los mecanismos de reporte consolidado no hicieron visible oportunamente la consistencia. Y eso hay que reconocerlo, pero es bueno destacar también, como lo ha hecho también la presidenta, que la tercera línea, representada por auditoría interna, ejerció posteriormente su función de aseguramiento independiente, reconstruyó la secuencia de decisiones y permitió establecer las responsabilidades. Es cierto que fallaron los controles preventivos, pero funcionó el mecanismo de aseguramiento independiente que permitió detectar, investigar y corregir los hechos. Como indicó la presidenta Alcácer, como responsable de la administración de la época, debo diseñar y operar los procesos y controles. Esa responsabilidad supone exigir que existan controles adecuados y responder institucionalmente cuando una desviación es detectada. Pero las decisiones técnicas adoptadas por los ejecutivos con competencias y deberes específicas tienen también responsabilidades personales. Una vez iniciada la investigación, mi responsabilidad fue asegurar que este proceso se desarrollara con independencia, transparencia y sin interferencia, incluso cuando sus conclusiones pudiesen resultar complejas para la organización. Y una vez conocidos los resultados, como también lo mencionó la presidenta, me correspondió adoptar las medidas ejecutivas y disciplinarias dentro del marco de las atribuciones. Finalmente, señor presidente, quiero decir muy claramente, lo ocurrido es grave, muy grave.
existieron decisiones incorrectas, controles preventivos insuficientes y responsabilidades funcionales concretas. Las responsabilidades tienen que establecerse según la participación efectiva, las atribuciones y los deberes de cada persona. La auditoría estableció las responsabilidades respecto a quienes intervinieron en la formulación, validación e incorporación de estas iniciativas. A la administración le corresponde respetar esas conclusiones y al mismo tiempo tomar las acciones que permitan fortalecer los controles preventivos que prevengan la recurrencia de este tipo de hechos. Desde la perspectiva de la administración, la principal lección es clara. Las metas del negocio deben ser exigentes, pero los procesos de validación deben ser aún más rigurosos. Y comparezco ante esta comisión con respeto por su labor fiscalizadora y con plena disposición a responder las preguntas que estimen necesarias. Muchas gracias, señor Alvarado. Quiero tomar el acuerdo antes de seguir dando la palabra para que sigamos con la metodología de las preguntas, entregarlas por escrito y, señora Agni, a través del equipo, pudieran ser entregadas más tardar el viernes, ¿les parece? A mediodía, de manera de tener por lo menos un día hábil los colegas diputados para, ante la comisión, poder recibirla. ¿Existe acuerdo? ¿Sí? ¿Existe acuerdo? ¿Sí? Ya. Por eso, primer acuerdo, vamos a mandar las preguntas por chat y van a ser respondidas. ¿Ya? Ese es el acuerdo. Gracias. Ya. Tiene la palabra la diputada Castillo. Sí, quisiera saber, porque nos quedan poquitos minutos, si también va a tener la palabra el caballero. ¿No? No. Ya. A propósito de lo que planteaban, yo vengo del mundo agrícola, no del mundo minero, lo decía la otra vez, pero me llama la atención las intervenciones que han hecho varios diputados con respecto al año 2020, situación del 2020, situación del 2024, situación del 2025. Entonces uno entiende que este problema se venía presentando hace varios años. Entonces la pregunta es, después de que esto se detecta ahora, que se están tomando, digamos, medidas, si ya dentro de Codelco se tomaron las medidas y que no se sigan repitiendo, o sea, si ya se tomaron las medidas dentro de la compañía de tal manera de que se hagan los controles adecuados. Y si también en forma precisa, más que, o sea, un tema son las sanciones, obviamente, que entiendo que se tomaron, pero si se corrigieron cada uno de los controles que deben hacerse dentro de la compañía para que no sigamos teniendo este problema en los años venideros. Y siempre uno se hace la pregunta, si esto pasó antes, 2020, ¿por qué el área de auditoría no tomó las... Gracias, diputada. Cabe destacar que el motivo de esta comisión investigadora es hasta el 2025, sin desmedro que los antecedentes que pudieran llegar es para fortalecer las causas raíces o inmediatas que pudieran estar correlacionadas. ¿Ya? Si ofrecía la palabra, viene Stephanie Geldres, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio doy la bienvenida a los invitados. Por supuesto que también haré llegar las preguntas por escrito para recibir las respuestas también, pero voy a dejarlas leídas en esta mesa para que sean conocidas por todos. Para el señor Rubén, respecto a la operación Rastrillo, señor Rubén, me gustaría saber, respecto al correo que usted recibió el día 9 de diciembre de 2025, ¿qué entendió usted por operación Rastrillo y por cuenta del carnicero dentro del contexto del cierre operacional del 2025? ¿Consideró que el contenido del correo evidenciaba prácticas excepcionales o algo habitual en el cierre de producción? ¿Qué instrucciones impartió tras conocer ese correo el 9 de diciembre? ¿Solicitó explicaciones a los ejecutivos involucrados y a qué ejecutivos? Y por último, ¿informó inmediatamente estos antecedentes al directorio o al comité de auditoría? Eso para don Rubén. Y la señora, tengo dos preguntas. Perfecto.
sin desmedro que van a ser enviadas, reitero, las preguntas, puede responder, señor Alvarado, ya que se... Sí, por supuesto, igual la señora Tamara Agni, también señor Gabriel, sí puede también complementar. Tiene la palabra, señor Alvarado. Agnich, otra voz. A ver, cuando se habla de en un término que de alguna manera ocupó particularmente ese correo viene originado desde el vicepresidente de comercialización, cuando habla de la operación Rastrillo, un nombre que él utilizó, que no tiene ninguna... Se refiere a que algo que se hace habitualmente en todas las operaciones a fin de año, que tiene que ver con buscar materiales, bajar stocks, bajar materiales que cumplan con las normas y que sean comercializables de acuerdo a las normativas que tenemos nosotros a la NC 22 y a la IFC 108 que se ha mencionado. Se refiere a eso, que están ubicando los materiales que pueden ser considerados y que cumplen con la normativa. En sí, eso no refleja ninguna contravención en lo que está escrito en ese correo. Por lo tanto, eso no alerta nada en esa materia. Eso es lo que quiero mencionar muy claramente, porque tal como lo he mencionado, lo que se buscaba era que efectivamente pudiésemos mitigar los temas de producción que están siendo afectados a partir de julio, producto del lamentable accidente del teniente, y eso significa que tenemos que, tanto los materiales de stock, poder ponerlos en valor para poder ser comercializados. No tiene ninguna otra consideración. Gracias, señor presidente. Señora Tamara Agnis, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y lo primero, decir que vamos a dar respuesta a todas las preguntas que se nos han formulado y también los oficios que nos han hecho llegar. Vamos a hacer una revisión y también ya hemos dispuesto la entrega del informe completo de auditoría para esta comisión con los resguardos respectivos que establecen nuestros protocolos internos, pero va a ser puesto a disposición de la Secretaría el informe de auditoría que llevó a las conclusiones exactamente. Así es que en ese sentido sí nos comprometemos a dar todas las respuestas a todo lo que se nos ha consultado hoy día. Señor diputado, gracias, señora Tamara. Tiene la palabra el diputado Urculú y después el diputado Valenzuela. Gracias, señor presidente. Solamente quiero hacer un pequeño aporte. Le quiero agradecer a don Rubén la sinceridad porque se lo comentaba el presidente. Esta es la primera vez en que hemos escuchado que efectivamente se asumen las responsabilidades, que hubo error y que se continúa investigando. Si bien nos interesa evidentemente saber quién fue en particular, para darle respuesta también a todos los chilenos, pero valoro la valentía de reconocer que efectivamente hubo un problema interno. Muchas gracias, señor. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Valenzuela. Gracias. Por su intermedio, señor presidente. Señora Tamara, me hubiese gustado que me responda las otras dos preguntas que le hice, que fue con respecto, ¿el directorio sabía de esto? ¿Quién más sabía de esto? Y lo otro es sobre la producción del 2024. ¿Qué antecedentes tenían ustedes y los gráficos dicen que va a ser? Quiero agradecer que se reconozca que es grave, porque ese es el punto de partida. Esto no es algo menor, es algo grave. Y como es algo grave, nos gustaría saber quiénes son los funcionarios que fueron sancionados, qué sanciones tuvieron y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Gracias. Tiene la palabra señora Agnich. A ver, ¿por dónde? Efectivamente, esta situación es grave, tal cual como lo mencionamos en una de las primeras láminas de mi exposición. Una vez conocidos los antecedentes, se adoptaron las medidas correspondientes en el marco de lo que es la institucionalidad de Codelco.